En una charla anterior ya hemos hablado de la seguridad alimentaria que tenía tres puntos importantes. Uno, la inocuidad de los alimentos, otro, la capacidad nutritiva, y la tercera función es la accesibilidad de ese alimento para mantener una vida activa y sana. Hoy hablaremos de la inocuidad. ¿Qué significa? Significa aquello que puede hacer un daño, que puede estar llevado a través de un alimento y producir las llamadas famosas ETAs o intoxicaciones alimentarias a través de los alimentos. Los estudios que se hacen sobre estas sustancias que pueden estar contaminando un alimento o estar presentes en un alimento, lo hace la toxicología alimentaria. Nos vemos las estadísticas en general para saber si esto es importante a tomar en cuenta y tomar políticas de salud pública al respecto. Lo vemos porque las estadísticas nos indican que los riesgos de causa de muerte a nivel mundial, incluyendo también nuestro país, básicamente el primer causa de riesgo más importante es el consumo de cigarrillos, aquellos que consumen más de 10 cigarrillos por día, la capacidad o el riesgo de unos 200 de fallecer por esta causa. Y el segundo son causas naturales, entre comillas, naturales, enfermedades que, bueno, que van desde una cardiopatía hasta una alergia o algo que puede causar la muerte. Pero básicamente la tercera causa de muerte es las intoxicaciones, los envenenamientos a nivel mundial. Y eso es mucho más importante a veces que un accidente de tránsito o un homicidio, que muchas veces tenemos mucho más análisis del riesgo, pensamos que es más riesgoso un accidente de tránsito. Y cuando pensemos que en Argentina hay 9.000 muertes por accidente de tránsito, hay casi 30.000 muertes por intoxicaciones. Muchas de ellas son accidentales, otras son criminales, pero la gran mayoría es por comer. Y por comer alimentos que a veces nos dan un accidente, en el caso de una enfermedad, o eventualmente causar la muerte. Y en ese caso, lo que tenemos que analizar es, bueno, qué son las sustancias que pueden ser y causar la muerte a través de un alimento. Llamamos inocuidad entonces aquellas sustancias que eventualmente no causen un daño al individuo. Y cuando hablamos de no causar un daño, es un daño a corto plazo, un daño también puede ser a largo plazo, pero también que no hagan daño ni siquiera a su descendencia. O sea, que no haga daño cuando lo como ahora el alimento en pocas horas, pocos meses después, o eventualmente a mis hijos ni a mis nietos. Y ese tipo de estudios toxicológicos, cuando tenemos que entender si son sustancias que pueden ser cancerogénicas o mutagénicas y hacer ese tipo de daños, los estudios tienen que ver con estudios toxicológicos por un lado y también epidemiológicos por el otro, que vamos a ver después. Básicamente, cuando hablamos de que estas sustancias tóxicas no tienen que estar presentes, hablamos de ciertos productos como patógenos, sustancias tóxicas que pueden estar contaminantes como pesticidas, otro tipo de venenos que pueden estar contaminando un alimento. Tampoco tienen que tener sustancias a veces que pueden ser de tipo radioactivas, u otras que pueden ser realmente graves, como las toxinas que se producen a través de los patógenos o sustancias, bacterias o microorganismos que causan en el alimento una degradación a través de su metabolismo y que producen después toxinas que dan las famosas toxinfecciones. Cuando hablamos de que los alimentos están elaborados muchas veces con sustancias que pueden ser naturales, orgánicas, y otras veces son procesados, en el cual se agregan aditivos y aditivos alimentarios, allí comienza un tema que mucha gente duda a veces de su inocuidad. Básicamente desde el año 56, a nivel mundial, JECFA, que es uno de los organismos mundiales que trabajando con la OMS, la FAO y otras organizaciones, hacen estudios toxicológicos, lo que hacen es analizar estos aditivos que se proponen día a día para mejorar los alimentos, ya sea edulcorantes, ya sea colorantes, ya sea, por ejemplo, conservantes o productos, por ejemplo, para mejorar las características del alimento, para ser nutricionales, mejor nutricionalidad o mejor funcionalidad del alimento. Estas organizaciones lo que están haciendo es analizar la toxicidad de estos productos. Y por tóxico vamos a entender aquel producto que realmente cause algún daño al individuo y que básicamente le modifique el equilibrio bioquímico fundamental para su vida. Cuando hablamos entonces de inocuidad, tenemos que entender que son estudios a largo plazo, muy importantes, que se consensúan, y luego hay obviamente consensos internacionales cuando se llega a los niveles indicados de consumo de cada uno de ellos en un alimento, o lo que se puede utilizar en la producción de alimentos. Ya hace 500 años, alguien como Philippus Aureolus Bombastus von Honingen, bueno, el nombre se lo puso el padre, lo mató con ese nombre, para los amigos era Felipe Paracelso, ya dijo en su momento que realmente lo importante es la dosis. Y la dosis hace al veneno. O sea, cualquier sustancia química, si no está adecuadamente ingerida en las proporciones que no causan un daño, pueden llegar a ser tóxicas. Eventualmente esta ley
la llamada ley de atoxicología, en la cual la dosis es el veneno, no la sustancia, nos duró 500 años. Prácticamente los toxicólogos, los médicos, los nutricionistas, los reguladores, inclusive a nivel mundial, utilizaron esta regla para indicar cuándo una ingesta de una sustancia era tolerable, era aceptable y no causaba un daño. Sin embargo, esta ley que durante 500 años nos sirvió, hoy la tenemos que modificar y vamos a decir que es cierto que poca sustancia venenosa no me hace daño, pero ¿saben qué? Hay algunas que sí lo hacen aún a nivel de una molécula. Y en ese caso estamos hablando que siempre y cuando va a ser aceptable esta ley, que no sea una sustancia carcinogénica o mutagénica. En este caso entonces, vamos a definir para la toxicología alimentaria dos conceptos fundamentales. Para estas sustancias carcinogénicas hablamos de tolerancia cero. No quiero tener nada en el alimento de esta sustancia. Para el resto de las sustancias, para aditivos y otras sustancias como restos de pesticidas, otro tipo de elementos que puede estar en el alimento, hablamos de dosis tolerables o dosis máximas tolerables. En ese caso, cuando hablamos de estos dos conceptos, en el primero, el máximo tolerable se obtiene a través de estudios toxicológicos y epidemiológicos, en el cual lo que hacemos es valorar el nivel donde no se ofrece un daño observable, y ahí surge un número o una unidad llamada NOAEL, que sería lo que yo puedo observar en animales, y luego trasladarlo al ser humano y decir, bueno, en esta cantidad evidentemente no hay un daño, y luego por factores de riesgo, ese NOAEL se divide por 10, y luego por 100, por 10 más, o sea, por 100, y se llega a la ingesta diaria admitida. Ese número, ese valor que internacionalmente se maneja para cuando ponemos en un alimento algún aditivo o alguna sustancia, o puede tener un resto de una sustancia veterinaria en el alimento que viene del agro o que viene de alguno de los procesos que el alimento ha sido elaborado, esa ingesta diaria admitida va a ser lo que va a regular a nivel mundial el comercio en alimentos, inclusive que los países, a través de sus regulaciones, admitan y aprueben alimentos en el mercado. O sea, que para un alimento pueda circular libremente en el mercado, tendrá que cumplir con estas normas, estas regulaciones, que no solo se manejan a nivel del Código Alimentario Argentino, por ejemplo, donde se regulan estos, también el Mercosur y otras entidades internacionales las manejan, sino que también, aparte de eso, el Código Penal también analiza este tipo de límites, porque son parte de cuando cometemos algún delito contra la salud pública. Por lo tanto, es muy importante entender que esta ingesta diaria admitida es base para todo lo que hablamos de toxicología alimentaria. En el caso, dijimos, de que la sustancia sea carcinogénica y se demuestre que su poder de producir cáncer es real y está consensuado a nivel internacional y se pone en la lista de cancerígenos, en ese caso vamos a hablar de tolerancia cero y tratar de hablar de análisis de riesgo. Y allí entonces hablamos de cómo hacemos un análisis de riesgo para minimizar el riesgo de que las sustancias lleguen al consumidor a través de un alimento. Básicamente, cuando se habla de estos tipos de estudios, la evidencia científica que nos da la tranquilidad de que un tipo de aditivo o sustancia química es realmente aceptable, lo va a dar estudios toxicológicos, epidemiológicos, para entender y estudiar muy bien la causalidad. Como pueden ver en esta transparencia, van a ver que hay una serie de elementos y de estudios que se hacen respetando, por ejemplo, la dosis respuesta, el tiempo de respuesta, el órgano blanco, el modo de acción de cada sustancia, el órgano al cual se va a dirigir la sustancia y va a producir el daño, el balance de la dosis. Todo esto es parte de los estudios que una y otra vez a veces se repiten y se revén internacionalmente ante dudas que se tengan si la sustancia puede o no causar un daño. En general, también hablamos de sustancias que también están en los alimentos orgánicos, no que vienen aditivadas por el proceso o lo que sea. También estas sustancias pueden estar en alimentación natural, y estas sustancias como glicósidos cianogenéticos, por ejemplo, las semillas de lino, garbanzos, otro tipo de sustancias, a veces contienen estas sustancias tóxicas que dan a nivel del organismo algunos daños, inclusive la muerte. También sustancias como chaconina en algunas plantas, en el caso de, por ejemplo, de papas brotadas, o musulaninas también, o los tomates verdes, que también pueden ser y causar un daño a la población cuando se ingiere este tipo de alimentos. Por otra parte, hay tóxicos, por ejemplo, las cucuritacinas, que son tóxicos que están en los por ejemplo, zapallitos redondos, que también a veces han causado en nuestro país muchísimos casos graves de intoxicaciones alimentarias.
quiero destacar que en general la curva dosis-respuesta siempre se ve que a mayor dosis, mayor toxicidad. Pero hay una excepción, y en la charla anterior se habló de hipertensión, se habló del problema del sodio, por ejemplo. Bueno, el sodio y otros micronutrientes esenciales evidentemente tienen curvas llamadas ENU en toxicología. Estas curvas ENU es que cuando yo no tengo nada de la sustancia, como tengo nivel cero en la alimentación cotidiana, como la vitamina A o el sodio, por ejemplo, puede ser causa de muerte, la falta de vitamina A o la falta de sodio. Hay una cantidad de sustancia que sería la cantidad recomendada, que sería la cual tenemos una homeostasis, una situación adecuada en el individuo. Pero por encima de esos niveles comienza de nuevo la toxicidad. Estas curvas en uso muy importante tenerlas en cuenta, porque muchas veces esto nos permite hacer políticas. La política, por ejemplo, de menos sal más vida, es una política basada en este tipo de curvas de toxicidad. ¿Qué significa? Que menos de 0,5 gramos por día el individuo está en riesgo. Esto significa que hay una ingesta diaria recomendada. Luego hay una ingesta diaria admitida, no más de 5 gramos. Ese sería el nivel de máximo tolerable, porque por encima de esa situación yo tengo riesgo, por ejemplo, de hipertensión y otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, entender muy bien esto nos permite hacer políticas, y por eso la política de menos sal más vida, que se inventó hace unos años en Argentina, nos está indicando esto, de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque en la población argentina prácticamente el consumo de sal ronda en promedio entre los 10 y 12 gramos por persona. ¿Esto qué significa? Es el doble de la ingesta recomendada. 10 veces la recomendada, y por encima el doble de la ingesta admitida, lo cual indicaría que si bajáramos 1 gramo en promedio en la población en Argentina del consumo de sal, tal vez evitaríamos 20.000 episodios graves, a veces cardiovasculares. Fíjense qué importancia es respetar, analizar y hacer políticas de salud frente a los estudios toxicológicos que se hacen en alimentos. Por ejemplo, en el caso de alimentos que consumen o tienen grandes cantidades de sal. Por otro lado, también hay sustancias que también hay que tenerlas en cuenta, que serían las sustancias que produzcan toxicidad por la eliminación de nutrientes. También así tenemos, por ejemplo, antivitaminas, o tenemos, por ejemplo, sustancias que pueden sacarnos sustancias esenciales o vitales para la vida. Siempre pensemos que la seguridad alimentaria es inocuidad, pero también es capacidad nutritiva. Si hay sustancias que están causando un daño porque eliminan el nutriente, también tenemos que considerarlas que son tóxicas. Por lo tanto, el exceso de algunas de ellas en la alimentación hay que tenerlas en cuenta. El caso, por ejemplo, de antivitaminas, como los pisantes o los guisantes y albidina en huevos, o citrales en los cítricos, por ejemplo. Todo esto también va indicando que los nutricionistas tienen que plantear muy bien el balance de alimentación dependiendo de cada individuo, dependiendo inclusive lo que llamamos hoy la nutrigenética. Por otra parte, está el tema, y tenemos que resaltar, el tema de los cancerígenos en alimentos, que básicamente se producen por un problema de procesos. Cuando los procesos de elaboración no son adecuados, y no hablamos de procesos industrializados, hablamos de procesos caseros, procesos en un comedor escolar, procesos de fabricar alimentos, por ejemplo, en un comedor en una empresa, o en un restaurante, o en nuestra propia casa. Las dioxinas, por ejemplo, son sustancias cancerígenas que se están produciendo cuando hacemos mal un alimento. En el caso, por ejemplo, de estas sustancias que pueden producir cáncer, por ejemplo, básicamente se dan cuando hacemos y para eso un ejemplo, aquí hablamos mal de la sal por el sodio. También podemos hablar mal de la sal en el caso del cloro. El cloro, por ejemplo, que se puede colocar cuando hacemos un asado a las brasas por lo general, ya sea es madera o carbón, producen una cantidad de humo, y esos humos a veces son sustancias como benzopirenos o sustancias como por ejemplo, si la madera es blanda, pueden ser trementinas, que son neurotóxicas, se van a juntar a la carne, van a ser ingeridas después, posteriormente en el asado, y por lo tanto, si esa vieja política o mito que se ha dicho de que, por ejemplo, hay que salar la carne previamente al asado porque va a ser más tierna o más jugosa, ponerle sal previamente al asado significa que estoy poniendo cloro sobre la carne, y los benzopirenos, las sustancias del carbón, van a producir clorometanos o sustancias cloradas que son tipo dioxinas altamente cancerígenas. Por lo tanto, la sal se coloca siempre después del asado,
no antes del asado, exceptuando que hagamos asado al horno, donde posiblemente no hay madera que se queme. Pero piensen ustedes cómo a veces, sin querer, nuestros procesos de alimentación son realmente tóxicos. Otra toxicidad se produce también en el caso de las frituras. Las frituras, por ejemplo, como las que están hechas para sustancias que tengan almidones, como las papas, el pan, por ejemplo, las milanesas, todo tipo de alimentos en los cuales hay almidones, y la fritura se realiza con aceite, por ejemplo, muy quemado, en el cual ya comienza a tener productos de degradación y altamente tóxicos, o a baja temperatura, obviamente que pueden ser importantes de tener en cuenta porque el proceso no es un proceso adecuado para hacer un alimento inocuo. ¿Qué significa? Si el alimento lo cocino o lo frío con aceite muy frío, tomará mucha cantidad de aceite, igual aumenta la cantidad de grasas, y si lo hago a temperatura muy alta, pues haré producción de sustancias también de degradación del aceite que se mezclan con el almidón y van a producir las llamadas acrilamidas, que hoy están sospechadas también de ser cancerígenas. Y hay muchos estudios que están realizando y ya hay muchos países que han puesto límites máximos de acrilamidas en frituras. Por lo tanto, hoy se recomienda que cuando se hace un alimento frito, habrá que hacerlo a una temperatura regulada, por eso los termostatos, para trabajar entre 150 y 250 grados, y no superar esas temperaturas ni por debajo ni por encima, para no tener algún problema en la producción, en el proceso del alimento que estamos haciendo. Fíjense ustedes qué importancia entonces tiene, no solo entender los aditivos que se colocan y están regulados por las diferentes legislaciones y colocarlos en las cantidades adecuadas y no superarlas. No colocar inclusive vitaminas en exceso, que también pueden ser dañinas por las famosas curvas que dijimos de curvas en toxicología. Y por otra parte, considerar muy bien los procesos. Los riesgos alimentarios entonces pasan no solo por el cumplimiento de normas internacionales respecto a los aditivos y a los procesos, también dependen de una dieta balanceada. ¿Por qué? Porque también alimentos naturales pueden ser algunas veces peligrosos a la salud. Las últimas semanas en Argentina hubo grandes temas que tuvieron que ver con salmonelosis en el país, por ejemplo, más de 100 casos de salmonelosis en el norte del país, y acá hace poquito, esta semana, con botulismo en alimentos orgánicos, por ejemplo, para veganos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que también entonces los procesos y la manipulación de los alimentos es importante tener en cuenta para no producir sustancias tóxicas en ellos, o sustancias que vienen de aditivos que están mal manejados, que puede ser por residuos que vengan del agro, ya sea pesticidas o ya sea, por ejemplo, productos veterinarios en exceso, o también que tenga que ver con esta contaminación microbiana por unos procesos inadecuados de cocción o eventualmente de eliminación de bacterias patógenas que después pueden causar un daño. Pensemos entonces que dijimos que lo que hablamos de inocuidad es que no me haga daño hoy, cuando lo consumo, ni a corto plazo, ni inclusive ni a mi descendencia. Y esto es el punto clave donde la toxicidad alimentaria trabaja, estudia y hace ciencia al respecto para que podamos tener y manejar los riesgos en este tipo de temáticas como es la alimentación. Pensemos que es el mayor riesgo porque comemos muchas veces por día. Es mucho más frecuente que nos pase algo comiendo, que nos pase algo en accidente de tránsito, que a veces ni siquiera salimos a la ruta en automóvil. Así que bueno, si hay preguntas, con mucho gusto las responderé. Bien, muchísimas gracias, doctor Cardini, por su presentación. Vamos a dar entonces lugar al espacio de preguntas. Acá nos preguntan de A. La Roca, ¿el glutamato monosódico es carcinogénico? No, no lo es. O sea, es un aditivo permitido, tiene una dosis máxima tolerable, como otros tipos de aditivos. Es un resaltador del gusto, o sea, unos aditivos que utilizan para resaltar el sabor, pero realmente no está en la categoría de cancerígenos ni lejos de eso. O sea, que realmente es una sustancia aceptada como aditivo y recomendada para ciertos procesos en alimentos. Bien, otra pregunta que nos llega. ¿Los productos procesados son más tóxicos que los orgánicos? No, eso es otro mito también, lo llamamos a veces las fake news o pseudociencia, ¿no? Realmente no hay un alimento bueno o malo. O sea, el alimento es el alimento. O sea, como siempre decimos, no es que el pan engorda. Engordamos si comemos mucho pan y el pan no tiene la culpa. El alimento, sea orgánico, sea procesado, si está bien elaborado
siguiendo las normas que Salud Pública nos indica, ya sea artesanal, ya sea, por ejemplo, un producto llamado inclusive ultraprocesado, porque tiene ultrapasteurización, otro tipo de cosas, realmente no hace la diferencia y eso no lo hace ni bueno ni malo. Lo que lo hace bueno y malo es, de alguna manera, las conductas alimentarias, la cantidad que consumimos de ese alimento o eventualmente si alguien lo ha procesado inadecuadamente. Acá nos preguntan si existen estadísticas respecto a las setas producidas por alimentos procesados versus caseros. Sí, en general, obviamente que los caseros son más riesgosos que los industrializados. Eso no quita que haya habido algunos episodios en alimentos comercializados y muy procesados, como a veces helados o otro tipo de productos en los cuales puede haber algún riesgo. Pero en general el mayor riesgo es los caseros. ¿Por qué? Porque no se siguen muchas normas de calidad, no hay controles de calidad, obviamente, y así como se ha pasado estos días, por ejemplo, con estos garbanzos en pasta, hummus para veganos que tenían botulismo, en general tenemos en nuestro país una incidencia muy importante en dos grandes categorías, que es enfermedades transmitidas por alimentos como el botulismo. Lamentablemente tenemos una incidencia muy alta a nivel internacional, a nivel mundial, lo mismo que la Escherichia coli en el síndrome ericmolítico. O sea, son los dos grandes desafíos que la Argentina tiene para minimizar ese tipo de riesgos. Y básicamente en los dos casos se da cuando los productos son caseros o son mal procesados, como el caso, por ejemplo, de carnes en restaurantes, albóndigas, pastel de papa, que pueden no estar bien cocidos, no llegan a temperatura de cocción para eliminar la Escherichia coli, la toxina Shiga. Lo mismo pasa con la toxina botulínica. Eso se produce en alimentos a veces neutros, no ácidos, como el caso de garbanzos, el caso, por ejemplo, de morrones, otro tipo de palmitos, y que realmente son caseros. Los industrializados tienen mucho control de calidad, y el control de calidad obviamente trata de evitar, porque hay puntos críticos de control, en esos puntos críticos de control, o HACCP, que se llama normalmente en la industria, esto se controla, pero con mucho más eficiencia que lo que se hace en un producto casero. Bien. ¿Qué sustancias químicas peligrosas en nuestro país son más frecuentes en los alimentos que consumimos? Bueno, básicamente lo que vemos como frecuencia tenemos o pesticidas que a veces se han utilizado mal en el agro, no se han seguido las normas de calidad, que significa cuándo colocar el pesticida para que se degrade y no llegue a la mesa del consumidor. Y en esos casos, bueno, frutas y verduras, lavarlas muy bien previo al consumo, porque se eliminan estos pesticidas por un buen lavado de estos elementos, de estos alimentos. Pero básicamente el gran tema que tenemos en Argentina es la contaminación por aguas arsenicales que pasan a los alimentos. Alimentos fabricados o elaborados con aguas de pozo que a veces tienen alta incidencia en arsénico. En nuestro país, nuestras aguas arsenicales derivan de la cordillera. Son problemas que tienen tanto Chile como Argentina y otros países del mundo, no muchos, que tenemos cantidades muy importantes de arsénico en las aguas. Esto hay que controlarlo. Tratar de que las aguas que utilicemos sean aguas potables, que no tengan esta incidencia, y si son aguas de pozo, controlarlas para evitar que tengan niveles altos de este producto, de este veneno que pasa al alimento y causa a la larga enfermedades endémicas en nuestro país, como es el acre, que es una enfermedad endémica debida al consumo de aguas arsenicales o alimentos provenientes del uso de aguas arsenicales para su fabricación. Acá hay una pregunta respecto a los endulzantes artificiales. Nos refieren que es una pregunta frecuente de mostrador. ¿Qué endulzante es mejor respecto al aspartamo o al ciclamato? Bueno, también allí hay mucha pseudociencia, hay mucho tema respecto a los miedos respecto a los edulcorantes. Los que están aprobados por salud pública, los que tienen un registro nacional de producto alimentario, los que están en el Código Alimentario Argentino y que a su vez derivan de Mercosur y derivan de reglas internacionales y hemos consensuado, la Argentina ha participado en congresos de consenso a nivel de la seguridad de los edulcorantes, ninguno de los que está en el mercado nuestro y que está aprobado causa ningún tipo de daño, ni son carcinogénicos, ni causan ningún tipo de otro tipo de afección. Lo que sí se puede elegir es su sabor. O sea, el ciclamato o la sacarina son realmente edulcorantes muy básicos, muy antiguos. La sacarina tiene más de 100 años en el mercado de la sacarina y el ciclamato más de 70 años. Sabemos que son inocuos, a pesar de que en algún momento se pensaron que eran cancerígenos, no lo son, se ha demostrado por miles de estudios, pero sí tenemos que entender que el sabor es horrible. El aspartamo, a excepción
de aquellas personas que son fenilcetonúricos, o sea, que no pueden metabolizar la fenilalanina, sí, esas personas no pueden consumir aspartamo. En el caso de no saberlo, hay que tratar de no consumirlo. Y los más modernos, como los sucralosa o la stevia, por ejemplo, que es totalmente natural y orgánica, obviamente que han mejorado el sabor de los alimentos hoy día y si bien pueden ser más costosos, son mucho más recomendables, pero no por un tema de toxicidad, sino simplemente por un tema de sabor, por un tema de uso. A veces, por ejemplo, el aspartamo no se puede usar en tortas al horno porque se degrada y da productos de degradación que no son agradables. O, por ejemplo, el uso de la stevia, que en general hay que agregarle mucha cantidad para tener un equivalente a la sacarosa, que sería lo que reemplazaría para tener un edulcorante no nutritivo. Estamos ya en tiempo de cierre, pero vamos a leer las últimas dos preguntas, las voy a leer juntas. La primera sigue a colación de lo que hablábamos recién de los endulzantes. Respecto a la ingesta de jugos en polvo por los niños, si es perjudicial, bueno, supongo que será el consumo habitual de estos productos por el tema de los conservantes y colorantes que contiene. Buena pregunta. Y la segunda, perdón, Sí. si se deben ajustar dosis mínimas por día de algún aditivo para personas que presenten algunas patologías que disminuyen su clearance hepático o renal. Sí, obviamente que tendrá que el médico asesorarlo sobre el tema de ingesta de alimentos y por eso están los rótulos donde se declaran exactamente los aditivos que se utilizan y entender muy bien que a veces aditivos, por ejemplo, el sulfato de sodio, por ejemplo, es un aditivo para conservar alimentos. En ese caso, en algunos casos, el sodio es un aporte también de sodio a la alimentación. Mucho consumo de una bebida, por ejemplo, con conservantes de esta característica, podría aportar importantes cantidades. Los jugos, por ejemplo, tienen sorbato y benzoato, que son conservantes, los jugos que vienen en polvo, por ejemplo, y estos en algunas personas puede hacerle un daño. Por lo tanto, regularlo. En el caso de niños, por ejemplo, yo no recomiendo el uso de edulcorantes no nutritivos, salvo en chicos que tengan un tema de sobrepeso u obesidad. En esos casos, obviamente, que el médico recomendará que edulcorante es más recomendable. Pero no es, si lo consumen, tampoco hace ningún daño, porque dijimos que hay una ingesta diaria admitida, aceptable, y obviamente que no causa ningún daño a la población, inclusive a la población de riesgo. Cuando hablamos de la población de riesgo, hablamos de población de niños, hablamos de población de embarazadas, de personas que tengan, por ejemplo, algún tema de inmunológico o algunas personas de mayor de edad que también pueden ser grupos de riesgo. Por lo tanto, están preparados para que cualquiera pueda consumirlos. Pero no lo recomendaría porque realmente no es necesario para un chico que necesita energía que consuma edulcorantes no nutritivos, que consuma azúcar, que es lo que necesita para su crecimiento, en el caso de una ingesta obviamente dentro de la dieta balanceada recomendada de acuerdo a las calorías que consuma diariamente.